Muy buenas, señores y señoras, bienvenidos, bienvenidas a nuestra psicopíldora de hoy. Voy buscando la cartita de nuestro momento point of view. Ya sabéis que hoy toca. Muy buenas, señorita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estáis llevando la semana? Espero que muy bien. Gestionando ya este calorcito. Aquí la tenemos. ¿Preparados para trabajar nuestra cartita de proceso personal? Yo aquí luchando contra mis medios técnicos. Ay, perfecto, se me ve un poquito mejor así. Sí. ¿Cómo estáis? Acercándose el veranito. Aquí tenemos un calor ya, Dios mío, impresionante. El verano inminente en nuestra región. ¿Habéis preparado vuestra cartita de trabajo? He recibido, como siempre, gracias a todos los que participáis y me dejáis vuestro pequeño comentario, que me encanta siempre leeros. Súper calurosas. Tremendo. Tenemos una carta muy interesante hoy. Horrible, horrible. Murcia tenemos un problema. ¿Cómo estáis? Voy a dejaros los stickers para que me vayáis proponiendo temas para las psicopíldoras. Yo tengo algunos por aquí ya pensados, pero bueno, quiero hacer una pasada. A ver qué dice el público, ¿vale? A ver qué decís vosotros. ¿Qué os interesaría de cositas que aún no se hayan dado? Fija, totalmente. Sevilla no quiero decir nada. Sí, sí. Os dejo los stickers, eso, lo que os comentaba, para que vosotros también podáis ir aportando, de alguna forma podáis también construir a nivel personal vuestras propias psicopíldoras. O sea que nada, que genial. Creo que todas las cartitas las tengo aquí. Bueno, para terminar mi día, ya sabéis que mi dedicación, los días de psicopíldoras son días intensos. Para mí mi mañana empieza a las 9 y ya no termino hasta ahora. Hoy tenemos una psicopíldora muy chula, muy especial, una psicopíldora que, muy buenas, Marina, que cuando suele salir la cartita, la gente como que le tira para atrás, ¿no? Es como wow. Pero creo que en el proceso que llevamos durante todo este tiempo de trabajo personal, de point of view, de cartitas point of view, en nuestro proceso creo que todo tiene que ver, ¿no? La semana pasada teníamos una carta súper chula, que fue la de conciencia, que sé que estáis poniendo muchos y muchas en práctica. La psicopíldora del martes, la del éxito personal, también lo sé, me habéis mandado fotitos con vuestros esquemas, vuestra proyección. Es muy importante que no solamente trabajemos desde el punto de vista del problema, ¿no? Sino que también empecemos a entrenar las soluciones. Por eso quería dedicaros y quise marcaros la píldora del éxito, ¿no? Bueno, para empezar nuestra psicopíldora de hoy, nuestra cartita point of view, ya sabéis que era la del dolor. Sabéis que tenéis todas las cartitas en la pildorita de point of view. ¿Qué es el dolor? ¿Qué significa el dolor? Y luego, en este caso, ¿por qué esta carta, no? Si veis el proceso de las cartas, desde que empezó a salir la muerte como un proceso de cambio como la primera, que adoro esa carta, como hemos ido avanzando, ¿no? Con la culpa, han sido cartas muy difíciles, ¿no? Han sido cartas duras, no son cartas de las facilitas. Hasta el otro día el nivel de conciencia, hasta hoy el dolor. Yo he querido proyectar la psicopíldora de hoy en base al dolor físico, al dolor emocional, perdón, que al fin y al cabo es lo que más tiene que ver con mi proceso, lo que más tiene que ver también con mi trabajo y con bueno, pues este canal que tenemos aquí para transmitir pues todos los conocimientos relacionados con emociones y procesos psicológicos. ¿Qué es el dolor emocional en sí? Bueno, pues lógicamente empezamos a pensar cuando sentimos dolor. El dolor es una reacción que nos está avisando de que algo no está bien. Sabéis que yo soy muy crítica, ¿no? Cuando hablo de que cuando tú te rompes un brazo o tienes algún tipo de lesión física,
salta un dolor para avisarte de que hay un problema con esa parte, ¿no? Pero resulta que cuando es emocional tenemos una tendencia a hacer un poquito oídos sordos o a quitarle importancia o a taparlo y a sepultarlo, ¿no? Mi pregunta es, ¿por qué lo hacemos? Si cuando yo me rompo un brazo o tengo una herida y me duele voy al médico e intento resolver ese dolor, ¿por qué no resolvemos el dolor emocional cuando lo sentimos? ¿Por qué tenemos automáticamente un montón de refranes, incluido uno que rechazo tremendamente, que es el tiempo lo cura todo? El tiempo no lo cura todo. El tiempo no cura el dolor. Si hay dolor es porque de alguna forma mi cuerpo me está avisando, mi cerebro, mis emociones me están avisando de que hay un problema emocional que está sin resolver. Necesitamos ponerle solución a eso. Si alguno de vosotros ha estado en un proceso depresivo o en un proceso ansiógeno o en un proceso de ruptura emocional enquistado o en un duelo que no se lograba superar, sabréis que es muy angustioso el hecho de sentir un dolor interno y no tener cómo resolverlo, ¿no? Mucha gente me dice, me hubiese gustado que me hubiesen dicho que tenía un cáncer o que tenía un tumor o que tenía algo que me pudieran seccionar, que pudieran arrancarme de mí porque yo ya sé que eso me llevaría a estar tranquila después de esto. Pero cuando no hay nada físico, las personas entran en un proceso de angustia porque trabajar con lo que no se toca es muy complejo, ¿no? Pero nadie nos ha enseñado que el dolor emocional hay que trabajarlo para eliminarlo. No podemos enquistarnos, por eso lo que no se libera se enquista, efectivamente. Al final, si tú te rompes un brazo y lo dejas sin resolver, no vas al médico, no te lo entablillan o te ponen cualquier cosa que te lo pueda arreglar, una escayola, ¿cómo se te queda el brazo? Se te queda deforme, ¿no? Pues con las emociones pasa lo mismo. Cuando hemos sufrido mucho, hay que entender que en el dolor hay una parte que es la tristeza. Hay que diferenciar la tristeza, ¿no? de otro tipo de procesos. Cuando hemos sufrido una pérdida, sabéis que la tristeza es un proceso natural. Tenemos que aprender a tolerar la tristeza. Forma parte de nosotros, ¿no? Pero cuando ese dolor se intensifica y cuando ya resulta un problema en nuestro día a día que nos incapacita, ese pensar en esa persona con la que estuvimos genera un dolor interno muy profundo que va pasando un mes, otro mes, otro mes y otro mes y no se disminuye, sino que sigue en aumento. Ahí tenemos probablemente un duelo enquistado. ¿Qué cosas nos producen dolor? Una ruptura nos produce dolor, una decepción nos produce dolor, una traición nos produce dolor, una mentira, tengo aquí mi esquemita, nos produce dolor también. ¿Qué hacemos con todo ese dolor que vamos sintiendo? ¿Cómo lo filtráis? Normalmente cuando yo digo esto la gente dice, nada, no. Hay que trabajar el dolor emocional de manera activa también. ¿Qué hacéis para poder conllevar ese dolor emocional? Simplemente ser seres pasivos del dolor. No reacciono a mi dolor, no lo gestiono, no lo proyecto, no lo dejo salir. Ojo con tragarnos el dolor. Lo que nos tragamos nos revienta dentro. Ya está comprobado la somatización del dolor en enfermedades físicas. Y lo sabéis, el dolor emocional da lugar a una enfermedad física. No, a ver, no siempre, pero a nivel general las somatizaciones están ahí. Ojo con no filtrar esa energía. Está comprobado científicamente cuando nuestras células sufren que hay un efecto neurológico y un efecto fisiológico en nuestro cuerpo, ¿no? Fijaros, la metáfora del dolor psicológico que en un momento determinado podemos llegar a emitir por alguna pérdida se refleja de manera directa en nuestros circuitos neuronales. Es decir, ya hay pruebas que demuestran que el dolor psicológico que sufrimos ante una ruptura, ante un ghosting, ante un duelo, una pérdida, una traición, ese dolor real se proyecta en nuestros circuitos neuronales. Por lo tanto, hay un efecto físico del dolor emocional. ¿Cómo voy a pasar por alto ese dolor sin que no ponga un remedio, ¿no? Está estudiado también el impacto de la tristeza. Cuando nosotros tenemos una tristeza extendida en el tiempo, impacta también, aparte de los circuitos neuronales, impacta también en el flujo sanguíneo. O sea,
Todas las emociones tienen un efecto en el buen funcionar o no de nuestro cuerpo. Por eso es muy importante que depuremos la gestión emocional, es importantísimo. Que sepamos ocuparnos de lo que nos ocurre, que sepamos gestionar la ira, entenderla, proyectarla, que sepamos gestionar la tristeza, acogerla, proyectarla, que sepamos controlar la alegría para que no se ponga en un pico de euforia y haga que yo en un momento determinado pierda el norte y haga cosas que de otra forma no querría hacer, ¿no? Al final, tenemos en cuenta que todo esto, toda esta gestión emocional y el dolor que nos provoca, hay que tener una disciplina también para integrarlo de una forma adecuada. Fijaros, hay muchas investigaciones que dicen que el dolor físico se olvida mucho antes que el dolor emocional. Tú tienes una lesión física y tu cerebro la va a olvidar mucho antes que cuando tienes un dolor emocional que sigue ahí, convirtiéndose en herida emocional, que a la misma vez se transforma en trauma. Ahí está lo maravilloso y lo emocionante del concepto de trauma, ¿no? Mañana, de hecho, tengo una formación de MDR y trastornos de personalidad con una de las grandes y estoy deseando empezarla, ¿no? ¿Cómo trabajamos el trauma? ¿Cómo trabajamos esas heridas emocionales? ¿Por qué dejamos que el dolor se cronifique? ¿Por qué dejamos que esa herida siga sangrando e infectándose y se transforme en un quiste que el día de mañana no nos deje relacionarnos de una manera sana? ¿Por qué no tenemos esa proyección de vamos a enfrentarnos al dolor, vamos a sentirnos incómodos, pero esto me va a ayudar a llegar donde queremos, ¿no? Entre otras cosas porque estamos en una sociedad que nos ha instalado mucho que hay que evitar el dolor a toda costa, ¿no? El dolor muchas veces es necesario para avisarnos de que algo, tanto de que algo no va bien como para probarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Hasta dónde está tu tolerancia? ¿Qué cosas te superan y qué cosas no? Aprendemos de todo y de alguna forma es absolutamente necesario. Lo de la torta es buenísimo. Claro, por eso, por ejemplo, en violencia de género siempre hace mucho más daño un maltrato psicológico que un físico. Siempre, siempre. Porque el psicológico es la herida emocional que tú al final no puedes manejar. El físico, bueno, pues al final antes o después es un dolor puntual que luego desaparece. Pero el dolor emocional es como una aguja que siempre está clavándose, siempre está punzando ahí, ¿no? Claro, el problema en todo esto, como os decía, es que estamos en una sociedad que no nos permite sentir dolor. Estamos todo el rato intentando suplir esa sensación de incomodidad. Por eso ya sabéis que yo siempre repito en mis psicopíldoras que es necesario incomodarse. El éxito es incómodo y es absolutamente fundamental que yo tenga ese cierto nivel de incomodidad. Primero para darme cuenta de que hay que apreciar cosas que se nos van y saber hasta qué punto las apreciábamos o no, ¿no? No podríamos vivir sin dolor. El dolor nos avisa de todo, tanto el físico como de algo que me está haciendo daño, como el interno, que nos sirve también de brújula, ¿no? Hacia qué cosas dónde nos debemos de mantener, dónde sí y dónde no. Por eso la cartita del dolor de hoy creo que tenía mucho que ver con la anterior, que era la de la consciencia, ¿no? La carta de la consciencia... Tengo todos los bomberos de Murcia pasando debajo de mi ventana. La carta de la consciencia, fijaros, en el momento en el que generamos un nivel de consciencia, que es como de conocimiento o información sobre nuestro ser, yo siempre digo en mis consultas que cuando tú adquieres este nivel de consciencia, tienes que tener claro que vas a incomodarte. Van a haber determinadas cosas que te incomoden porque vas a tener que generar determinados soltar. Hay que soltar cosas que a lo mejor nos van a producir un mínimo de dolor, ¿no? Pero es necesario, por eso es importantísimo que la consciencia, cuando tú generas consciencia, sabes que haces un esfuerzo. Que al final el dolor siempre es relativo, que tendemos a huir del dolor, pero que cuando lo afrontas el dolor cada vez duele menos y que es absolutamente necesario tenerlo delante para saber si estamos vivos o no estamos vivos. Hay mucha gente que se angustia cuando está en un proceso de anestesia emocional, donde me dice, no siento nada,
no siento que las cosas me afecten, no siento lo que me hace feliz, no siento absolutamente nada. Entonces creo que en este proceso de evolución, ¿no? Igual que cuando nos duelen los dientes cuando nos están saliendo o nos duelen los huesos cuando estamos creciendo, el dolor siempre controlado y siempre atendido también nos está diciendo que es necesario que evolucionemos, ¿no? Que es absolutamente necesario que algo en nuestra mente o en nuestra parte interna cambie para que nosotros podamos seguir creciendo. No podemos seguir vistiéndonos con nuestros pantalones de cuando teníamos 5 años, ahora cuando tenemos 30 o 40 o 20, lo que sea, porque ya no nos vienen. Cambiarnos de ropa, meter otra talla probablemente genere esa sensación de, bueno, pues estamos creciendo y evolucionando, y es absolutamente necesario entender que hay cosas que debemos de soltar que producen incomodidad, algunas de ellas producen dolor, que nos enfrentaremos a situaciones que nos hagan daño, pero que al final, si nuestro nivel de conciencia es alto, si estamos trabajados lo suficiente, sabremos afrontar de alguna forma todo este tipo de situaciones que puedan llegarnos. Vamos a ver de alguna manera qué cositas dice la gente que para ellos en sus procesos ha sido el dolor, ¿vale? Vamos a compartir algunas de las respuestas del sticker que yo pongo aquí cada jueves o cada día de Point of View. Fijaros qué bonita, he leído alguna de ellas. Esto es buenísimo, fijaros esta. El dolor que a veces produce estar en coherencia. Ese grito es de estar sanando desde dentro. Sí, la coherencia ya sabéis que es el estar alineados con nosotros mismos, ¿no? Dentro de ese nivel de coherencia, todo lo que conlleva muchas veces es un proceso de dejar tu yo antiguo detrás, separarte, disociarte de aquello que te causa malestar. Al final lo tienes como muy enraizado dentro de ti, ¿no? Quitar esas raíces deja una herida, y esa herida lo que hace es ir sanando pero sin el peso. Yo siempre digo que es como si lleváramos una chepa detrás, que al final no la quiero, la seccionamos, pero en ese proceso de seccionar lo que no quiero hay una parte de dolor que te dice, si estoy en coherencia con quitarme este peso que tengo aquí detrás y este peso me ha acompañado toda la vida, ¿realmente quiero quitarme este peso? ¿Soy capaz? ¿Voy a ser capaz de afrontar este dolor? ¿Quiero sentir que estoy preparada para enfrentarme a algo que no controlo? Es importantísimo, totalmente. Más cositas. Fijaros qué bueno esto. Si sabes tolerarlo, puedes aprender mucho de él. Ya sabemos que efectivamente, ¿no? Al final el dolor te hace fuerte, el dolor te enseña cosas y el dolor te avisa sobre ti, ¿no? Siento dolor por la decepción, por ver cómo te hacen daño sin valorar lo que diste durante años. Vale, pues ¿qué te está diciendo el dolor? Yo siempre digo, preguntarle a vuestras emociones, porque cada una de esas emociones nos está mandando un mensaje. ¿Qué nos está diciendo el dolor? ¿Qué me está comunicando el dolor? Que me siento decepcionada. Vale, ahora, ¿qué vas a hacer para trabajar esa decepción? Porque muchas veces simplemente nos duele y nos petrificamos, nos quedamos en latencia, no hacemos nada. El dolor hay que trabajarlo. Igual que yo lo siento, lo tengo que curar. Más cositas por aquí. Dejar ir a alguien que te importa porque sientes que tú no le importas, o al menos no de la misma forma que tú. ¿Veis? Al final muchos de los stickers están relacionados con la decepción, la traición. Salir de la oscuridad, de la luz puede deslumbrar al principio. Claro, hay el mito, ¿no? El mito de la caverna de Platón es un poquito esto, no es otra cosa. Viene muy bien con todo el proceso que estamos llevando. Salir hacia la luz requiere primero quedarse como ciego, ¿no? Es como, me da miedo porque no sé lo que va a haber detrás, porque nunca lo he probado, porque nunca lo he vivido. Y en el momento en el que salgo a la luz, lo primero es que mi cuerpo y mis ojos no están acostumbrados a ese nivel de luminosidad y duelen, ¿no? Como que necesitan un tiempo para acostumbrarse. Pero luego todo lo que veo delante es maravilloso. Pues los procesos de trabajo personal, un proceso de sanación psicológico o emocional, un trabajo de herida, es eso. No es otra cosa que todo este tipo de evolución.
Ah, buena pregunta. ¿Cómo saber si realmente estamos trabajando correctamente el dolor y no estás utilizando un mecanismo de defensa para evitarlo? Porque trabajar sobre el dolor duele. El mecanismo de defensa lo que hace es anestesiar, disfraza. Pero cuando tú estás trabajando sobre el dolor hay un esfuerzo y tú notas que hay un esfuerzo y notas que hay una superación. ¿Qué aconsejas para curar el dolor de una traición y decepción familiar? El sistema familiar es complicadísimo. Al final, yo creo que después de una traición y de una decepción, ambos podrían estar más o menos en el mismo concepto, uno tiene que preguntarse cuáles eran las expectativas que yo tenía con respecto a esta persona, ¿no? Uno tiene que mirarse hacia adentro y tener claro que al final yo estoy tranquila con lo que hice, yo no puedo hacer que el otro me quiera, yo no puedo hacer que el otro se porte bien conmigo, ¿no? Al final, después de una traición, uno tiene que darse un tiempecito para curar ese nivel de tristeza, porque al final una traición o una decepción es una pérdida de confianza y una pérdida, ya sabéis que es un duelo. Me doy mi tiempo para recuperarme, para intentar entender qué ha ocurrido, para intentar entender por qué lo ha hecho la otra persona y luego, por supuesto, disociarme, intentarme separar de esa persona. Después de que yo pierda la confianza con respecto a alguien, es muy complicada volverla a recuperar. Siempre he sentido dolor que ha estado relacionado con decepciones, con la vida, con las personas, con lo que esperas. Vale, ojo con la expectativa, ¿vale? Volvemos otra vez a la expectativa. Tenéis una píldora muy chula sobre la expectativa y el efecto Disney en el canal de YouTube. Creo que aquí también la dejé puesta. ¿Cómo trabajar sobre la tristeza y si se lleva bastante tiempo en ese estado? Bueno, ya sabéis que el estado de tristeza que se alarga en las emociones hay que pasar de puntillas y hay que estar el tiempo necesario como para entender qué nos está diciendo y trabajarlo. Si me quedo demasiado tiempo en la ficha de la emoción acaba por secuestrarnos y entonces nos vamos al villano de esa emoción. Si estoy demasiado tiempo en la tristeza, acaba por secuestrarme esa tristeza y al final se transforma en un proceso depresivo con facilidad. Por lo tanto, hay que recordar qué me está diciendo la tristeza, que hay una pérdida y hay que ver qué es lo que hemos perdido y trabajar la aceptación. Dejar ir a alguien que te importa porque a esa persona no le importabas también es una decepción. Claro, lógicamente, porque ahí hay una expectativa, hay una confianza puesta, ¿no? Ahí lo más importante es una traición. Cuando te das cuenta de que a esa persona no le importas, no valida tus estados emocionales, no entiende por qué te pasan las cosas, incluso te trata con un poco de desdén o con humillación, e indirectamente lo que hay de base es una traición. Es una traición a ti, a tus sentimientos y a tu expectativa. Pues igual, hay que darse ese periodo de trabajo de tristeza, de burbuja, de entender y de recolocar a esa persona en abajo en el desván, en la bodega. No volvemos a colocar a esa persona en business, ¿vale? La persona que no le importó y que me ha decepcionado, la bajamos a la bodega y cuando pare el avión la lanzamos. Quitamos los yogures caducados de la nevera. ¡Ojo! ¿Cómo saber si ya superé ese dolor y realmente crecí o aprendí? Porque te vuelves a exponer a ese estímulo y ya no te genera ese nivel de malestar incapacitante. Así sabemos si hemos superado algo. Si yo me vuelvo a exponer a ese estímulo que me genera dolor y me sigue volviendo a incomodar y a incapacitar, pues lógicamente ahí queda todavía trabajito que hacer. ¿A qué me refiero con controlar la alegría? Vale, no. El villano, cada emoción tiene un villano. La alegría tiene un angelito, pero tiene un personaje malo. El angelito de la alegría es pasarlo bien, disfrutarlo, celebrar, estar con gente, fusionarse, pero tiene un villano, que es la euforia. Cuando estamos en un pico de alegría durante demasiado tiempo, no bienestar, alegría, que como emoción es distinta, se genera euforia y ese pico de euforia también estamos secuestrados por la alegría, no nos deja pensar con claridad y podemos hacer más barbaridades, como gastarnos un pastizal de compras, invitar a un bar entero porque estamos en ese momento. ¿Creamos nuestros propios dolores emocionales al crear expectativas sobre otros? Muy buena pregunta. Siempre la expectativa que no va a llegar a su sitio
va a crear un nivel de decepción, ¿no? Siempre hay un poquito de dolor. La expectativa nos ayuda a tener información, a generar de alguna forma un mapa, ¿no? De esa persona, de nuestra situación, a soñar. Pero sí es cierto que ya sabes que no nos podemos dejar llevar por ese concepto de expectativa. Hay que intentar agarrar los caballos de la emoción, ¿no? Cuando algo te funciona o conoces a alguien que te encanta y empiezas a subirte, que me subo, baja, 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 baja. Dale tiempo suficiente al tiempo para observarlo. Cuando conocemos a alguien, vamos a intentar darnos el tiempo suficiente para observar su comportamiento. No nos damos tiempo, estamos en el momento microondas de la vida, y en este momento microondas ocurre que no nos permitimos ver con claridad porque queremos las cosas rápidas. A ver, rápidamente, ¿cómo curar el dolor que proviene de heridas de la infancia? Trabajo de trauma. Esto es trabajo de trauma. Los psicólogos MDR estamos formados para trabajar esas heridas emocionales. Hola, Nuria Bonica, madre mía, qué ganas de verte. Creer que los demás van a actuar como nosotros lo haríamos es expectativa. La euforia te hace bajar la guardia y confiar en exceso. Sobre todo es tu actuación, es que tu actuación es descontrolada. Más que a ver, los picos de euforia no te pueden durar, a no ser que tengas algún tipo de trastorno mental, ¿no? Pero más que confianza es la expectativa, ¿vale? Es como, es tu conducta, es que tu conducta está como descontrolada en ese momento. Y yo os pregunto, ¿y vosotros, la carta del dolor, el dolor, dónde está ahora mismo en vuestro proceso? ¿Dónde encontráis ese dolor? A ver, ¿qué me contestáis? ¿Dónde tenéis ahora mismo el dolor? La carta del dolor en vuestro proceso personal. ¿Dónde la veis reflejada? ¿Por qué dolor estáis pasando ahora mismo que tenéis que superar? ¿Qué os va a hacer avanzar? Claro, siempre proyectándolo a un avance. Todo tiene su inicio y todo tiene su fin. El proceso de dolor nos avisa de algo. ¿De qué os está avisando a vosotros? A ver, comentarme rápidamente antes de que salga nuestra siguiente carta de la semana que viene. No sentir dolor es mi dolor, sí, totalmente. Es necesario, claro, no te permites mirar. Es que hay una cosa súper chula aquí. ¿Sabéis qué ocurre en las personas que están bloqueadas emocionalmente? Que pueden estar, la disociación puede venir de una herida emocional en la que sufrimos mucho en un momento determinado y nuestro cerebro, como método de supervivencia, bloqueó el poder volver a sentir esas emociones, porque al final nuestro cerebro siempre tiene una intención, que es que seamos capaces de sobrevivir. Si yo he tenido un acontecimiento traumático que me ha dolido tanto, que he sentido que no podía superarlo, en muchas personas se bloquean las emociones. Por eso tu cerebro te dice, vale, para que no vuelvas a pasarlo tan mal, ya no vas a sentir nada. Y luego pasa el tiempo y hay que desbloquear. Desbloquear esos dolores es absolutamente complicadísimo cuando hay una disociación emocional en la persona. Decepción por amistad también es un duelo. Un duelo a partir de una pérdida de pareja y ahora tengo miedo de volver a verla. No, miedo no. Hay que trabajarlo como para integrarlo, ¿vale? Exactamente a qué tienes miedo, a volver a caer en esa relación, a qué exactamente. La situación de espera o expectativa es desagradable. Claro, porque el cerebro necesita tenerlo todo controlado. Ajá, dolor conmigo misma por no permitirme descansar, porque mis creencias saboteadoras me dicen no puedes descansar. Vale, querida, pero tú sabes cómo trabajar eso ya. ¿Recordáis? Tenéis la píldora de las creencias en YouTube. Decepción de una persona que no te ha valorado y te duele ver que no le importas. Ahora toca aceptarlo y no permitir una bajada de autoestima. Perfecto ahí, sí señora. ¿Recordáis una frase que yo decía, no me acuerdo en qué píldora, que es que no podemos hacer que los demás nos quieran? Eso hay que tenerlo clarísimo. Yo no puedo hacer que el otro me quiera o que tenga el derecho de quererme, no. Entonces, si llega un momento en el que
Bueno, pues la otra persona ha dejado de quererme, hay que trabajar ese dolor, ese duelo y continuar. Pero ojo, hay una frase que a mí me encanta, que yo la repito como mantra y la digo mucho en consulta. Te respeto, respeto tu decisión de irte, respeto tu decisión de que ya no me quieras, respeto tu decisión de alejarte de mi vida, pero también me respeto a mí. Y me respeto a mí no volviendo a caer cuando me busques. A mí me sucede por rachas, lo de no sentir nada. Vale, no es bueno no sentir nada, ¿no? Hay que permitirse sentir la tristeza y hay que permitirse sentir el dolor. Decepción, mentiras, traición, eso me indica donde no tengo que volver nunca más. Sí, señora, y una bonita frase. El dolor es sanación, sufrir es masoquismo. Totalmente. Dolor cada vez que cedo al miedo y le presto atención. Gracias a vosotros. Miedo a ver a mi ex por si se abre la herida, volver al dolor inicial, ver las cosas buenas que... Vale. Es que no aprendemos. No aprendemos. Yo no sé qué nos pasa en nuestros cerebros. No aprendemos. Si esa persona... si nuestra relación inicial no ha funcionado, sácate en un papel cuáles fueron las cosas por las que esa relación no funcionó. Recuérdatelo, ya sabemos que el cerebro tiene una tendencia natural a borrar lo que nos incomoda. Si algo no funcionó en el principio, no va a funcionar después. Es muy complicado que una segunda tanda sea buena. Ver las cosas buenas que teníamos es muy fácil, pero lógicamente las cosas malas es lo que se nos olvida. Haz una listica y cada vez que te veas en ese momento de debilidad, repasa. Y luego vete a la píldora de la autoestima y la vas poniendo en práctica. Números, chicos. A ver cuál es nuestra cartita de trabajo personal. Del 1 al 65, el primer número que salga es la cartita de la semana que viene. ¿Estáis preparados para ver la siguiente carta del proceso? Vamos a ello. A ver qué nos dice las cartas Point of View. El 17. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Bueno, a ver, hay 65 cartas. ¿65? ¡Qué traidores! 64. ¿Qué queréis? ¿Que esté contando aquí hasta las 10 de la noche? Hay veces que las cartas se repiten, ¿vale? Y se repiten porque todavía no hemos hecho cosas que debíamos de hacer. Preguntaros por qué se nos está repitiendo esta. El riesgo. Señores y señoras, el riesgo nos vuelve a salir. ¿A qué no me estoy arriesgando que debería de hacerlo ya? El universo nos seguirá lanzando cartas iguales hasta que resolvamos lo que tenemos que resolver. ¿A qué no me estoy arriesgando? Tenéis la carta ya, aunque la volveré a subir porque es otra carta de proceso, correcto, ha vuelto a salir la misma. Doy fe de que hay 65 cartas diferentes, aquí las tenéis todas, pero a veces nos sale la misma porque tenemos que seguir trabajando sobre eso. Así que cada uno de vosotros y vosotras piense en qué debería haberme arriesgado, que no estoy haciendo y realmente de paso a la acción, porque el conocimiento ya lo tenemos. Un besazo enorme a todos y a todas, que tengáis un maravilloso fin de semana, disfrutar de la playita los que lo tengáis cerca, nosotros afortunadamente la tenemos, del calorcito, que llega el verano y apetece salir. Besitos a todos y a todas. Ponte las pilas con la del riesgo, nos seguirá saliendo a todos. Exacto. Subiré mis psicopíldoras. Os veo en el sábado los del taller. Siguen quedando plazas del taller de gestión emocional. Creo que me queda una del de reconstrucción, creo. Y autoestima. Así que ya sabéis, si os interesa, tenéis la información en las stories. Mandadme un email antes de esta noche si puede ser, porque cierro el grupo ya, ¿vale? Para mañana mandar los PDFs y organizar el tallercito del sábado completo. Por la mañana os veo al grupo de reconstrucción, identidad y autoestima, y por la tarde veo al de gestión emocional. Besitos enormes, gracias por estar ahí, gracias por seguirme y siempre por vuestras valoraciones. Besazos.